Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Quedan 2 minutitos para las 12 de la noche. Para las 11, perdón, para las 11 de la noche. Escuchemos este audio, porque nos traerá memorias de hace muchos años. Es el Vals del No, interpretado por el actualmente diputado humanista Florcita Motuda. Así se dio inicio esta mañana en el Congreso Nacional al acto de conmemoración de los 30 años del plebiscito del 88. Participaron senadores y diputados de distintas bancadas de la oposición y esta vez sin exclusión, aunque el único parlamentario oficialista que sí participó fue el diputado y vicepresidente de Bópoli, Francisco Undurraga. Es una de las actividades con las que se celebrará esta fecha. Mañana, el presidente Piñera participará en un acto organizado por la Fundación Patricio Aylwin y el gobierno prepara una instancia de reflexión para el viernes 5 en La Moneda. A las 17 horas de ese día también se realizará el acto por el Chile que aún nos debemos. Esto en el Paseo Bulnes del centro de la capital, convocado por diversas agrupaciones. Y si bien se han generado críticas y conflictos entre partidos y algunas personalidades en torno a la celebración de este hito histórico, no cabe duda que los 30 años del plebiscito son una fecha digna de recordar, celebrar, conmemorar, cada una de ellas todas juntas, por todos los chilenos. ¿Qué duda cabe que con el regreso a la democracia Chile es un país mejor? Los que hayan votado que sí, que no, cada uno habrá tenido su razón, pero es un país en democracia mejor, le ha ido mejor, le ha ido muy bien, hasta hoy. Una fecha en que ganó la civilidad y la democracia. ¿Cómo conmemorarán ustedes estos 30 años? Cuéntenos, usando el hashtag Vía Pública. Vía Pública, yo haré tal cosa. Vía Pública, saldré a... Vía Pública, en fin, ahí lo puede hacer. Nos vamos a otros temas del día. Esta no es una noticia particularmente edificante. Todo lo que rodea el tema de los abusos. El cardenal Esati se presentó a declarar esta mañana en calidad de imputado en la Fiscalía Regional de O'Higgins. Esto por el delito de encubrimiento. Se imputado, ojo, hay que ser súper claro. Esto no significa que sea culpable, condenado, es imputado, sencillamente. Puede perfectamente ser una persona inocente. Esto del delito de encubrimiento, y se acogió a su derecho de guardar silencio. Su abogado, Hugo Rivera, aseguró que esperan discutir con el Ministerio Público el sobreseimiento definitivo de la causa, mientras el fiscal Emiliano Arias aseguró que siguen avanzando en las investigaciones, que si es necesario, será citado nuevamente Esati. Será uno de los temas que conversaremos hoy en nuestra mesa de debate Vía Pública. Y el domingo 7... ahora este fin de semana, se producen las elecciones presidenciales de Brasil. El candidato de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, crece en los sondeos, incluso dentro de los votantes que tradicionalmente optaban por el Partido de los Trabajadores, el partido de Lula, que además hoy es representado por el candidato Fernando Haddad, que se habría estancado según las últimas encuestas. Es un candidato bastante nuevo, pero está estancado. ¿Cómo influirán las elecciones de este domingo en toda la región? Lo conversaremos junto con el analista internacional Libardo Buitrago. Vamos a la pantalla y le planteamos la pregunta, como cada noche. Hoy, ¿crees que perjudicará la imagen del cardenal Esati el haber usado su derecho de guardar silencio en la Fiscalía? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta, ahí está la posibilidad de comentar, participar con nosotros, que hacemos una pausa y volvemos a transitar por esta, nuestra vía pública. Nos acompaña un requete conocido, analista internacional, cientista político, Libardo Buitrago. Libardo, muchísimas gracias por venir esta noche a la vía pública. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías. Muchas gracias por la invitación. Te contaba, Libardo, que hoy tuve el privilegio de escuchar una exposición del presidente de Colombia. Libardo es colombiano, vive en Chile hace muchos años, pero no tiene uno todos los días en Chile la oportunidad de ver a un expresidente recién salido
y que haya liderado el Premio Nobel de la Paz y que lideró un proceso como el que vivió Colombia y que está recién saliendo, muy interesante. No es por lo cual lo invitamos, pero es inevitable, qué interesante. Por supuesto, personaje. porque está acá y entra a la historia, ¿no? Porque en algún momento se pensaba en qué momento era posible la paz. Ahora, no es solamente Santos el que provoca la paz, hay toda una historia, es decir, claro, el proceso de paz se tiene que entender con la llegada de Uribe también. Pero todo desemboca en un Juan Manuel Santos que es capaz de decirle al mundo que era posible un espacio con las FARC, y en Colombia estar en este instante es que se asiente la paz, que todavía va a costar mucho, cuesta. Sí. Los actores están ahí vivos. Los protagonistas, la gente quería que saliera de la selva a la cárcel y están de la selva en el Congreso colombiano, entonces eso te genera una dificultad. ¿Te gustó, Juan Manuel? No, me pareció muy interesante porque una guerra de 50 años y un poco más que se resuelve con los traumas que puede resolverse. No es fácil salir de una guerra de esas características y con muchas particularidades que mencionó en la charla que me tocó ver. Por ejemplo, que optó por un camino muy difícil que algún líder, que yo no recuerdo cuál era, internacional, le recomendó, que no era firmar un alto al fuego mientras se negociaba. Es decir, se negociaba mientras estaba la guerra, porque de lo contrario había posibilidades de que se rearmaran si es que no funcionaba y volvieran con más fuerza. Es decir, que esto sea pan pan, vino vino. Así que apurémonos. Sí, el alto al fuego siempre era un tema muy difícil por lo siguiente. ¿En qué momento a quién se responsabiliza de violar el alto al fuego? Que esa es una de las complejidades de los conflictos armados. Bien, yo creo que en Colombia se necesita mucha generosidad de las partes. Yo creo que no se entiende mucho generosidad hacia la guerrilla de la FARC, generosidad también hacia las fuerzas militares, que yo creo que es un tema que es difícil de entender, generosidad hacia las víctimas. Cuando hay casi 600.000 muertos de ese conflicto, es muy difícil llegar con generosidad a una mesa. Es muy difícil, Matías. Lo interesante es que, y con esto terminamos porque lo convocamos a hablar de Brasil, pero es un tema apasionante de nuestra Latinoamérica. Y a veces no nos detenemos en estos temas tan importantes. Hace un año que no hay muertos. Contaba una figura que la imaginamos, que había en algunos hospitales públicos de las grandes ciudades y de Bogotá, decía, una ala completa donde llegaban permanentemente los soldados de la guerra. El Hospital Militar de Bogotá. En Bogotá, que llegaban, traían de los campos y de la selva y de lugares militares mutilados, heridos casi de muerte, que hace un año que no entra ni un solo militar a ser atendido allí, ni uno nuevo. Es decir, la paz empieza a dar frutos. Sí, y una anécdota solamente para cerrar. Yo fui parlamentario, diputado del departamento del Meta, por la región más complicada, en donde estaba la sede central de la FARC. Yo conozco esa parte. A mí me tocó sacar votos allá, a mí me tocó estar ahí. Por lo tanto, ese proceso yo lo conozco. Y es un proceso de años 78, de hace 40 años. Yo estuve ahí, estuve haciendo política, estuve intentando decir a la gente que votaran por mí, estuve enfrentado, me eligieron, por cierto, no es que no me eligieran, estuve enfrentado con ellos. Así que es una buena historia. Y hoy uno puede ir a esas zonas y Caño Cristal y todo eso se puede manifestar. Así que bien, me alegra, ojalá Santos lo traten muy bien. Brasil, el gran país de Latinoamérica, el gran país por tamaño, por trascendencia, por peso, está viviendo días de mucha incertidumbre porque tenemos un candidato disparado y un candidato que genera toda clase de dudas por sus características, por sus frases, por su desapego a ciertas normas básicas de la política clásica, que es el respeto. En fin, ¿cómo lo ves tú a Jair Bolsonaro? Bolsonaro es la expresión del fracaso de la política de Brasil. Es decir, solamente uno puede entender la irrupción de un líder populista entendiendo el fracaso de esta triple crisis que se está viviendo en Brasil, que está enfrentando una crisis de orden político, que está enfrentando una crisis de orden económico y una crisis de orden moral. Cuando el 65% de los dirigentes políticos de Brasil, tú lo tienes investigado, tú dices, la gente busca a alguien en donde encuentre una respuesta. Y Bolsonaro es la respuesta a eso. Entonces, cuando uno habla del populismo en América Latina o a nivel global, o habla de los fenómenos de Trump, tiene que buscar responsabilidades, no en estos personajes, es en esa política que permite la irrupción de Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro
viendo inclusive la irrupción y la subida que ha tenido en los últimos días en la intención de voto hoy, Datafola acaba de publicar una encuesta en donde lo da en 32% de intención de voto, deja 23% a Fernando Haddad y deja muy por debajo, por ejemplo, a Ciro Gómez, lo deja con 10 puntos casi por fuera. Marina Silva, que es el gran fracaso de este proceso eleccionario. Marina Silva fue ministra de Lula, una mujer, tiene medio ambiente, con vinculaciones al medio exactamente, ambiente. Uno pudiera pensar que saliendo Lula de escena podía levantar. Que en algún momento llegó a tener hasta el 20% de favorabilidad y tiene solamente el 4%. O sea, también personas como Marina Silva se llevan el fracaso sin que Marina Silva estuviera vinculada en ninguno de los hechos políticos. Entonces yo creo que Bolsonaro se explica en dos sentidos. Uno, la expresión del fracaso de los políticos en Brasil y otro, el castigo que a veces quiere la gente darle a los políticos tradicionales. Yo veo desde ahí esta figura de Bolsonaro, que además se le da una circunstancia. La puñalada que le pegan el 6 de septiembre es una puñalada que le hizo el mejor bien en el sentido en que Bolsonaro no volvió a hacer nada de política. Estaba en la clínica hospitalizado. En silencio, es como los jugadores de fútbol que no juegan y su equipo pierde. Él lo echan todos de menos. Claro, y eso atenuó el discurso. Entonces él no fue a los debates. Él no pudo confrontar ideas con los demás debates. Nadie le pudo confrontar. Él no estuvo en esa efervescencia final porque se estaba recuperando de la herida. Y ahora se mantiene, no ha dejado ninguna grande, porque cuando deja la grande la deja. Sí. Dice cosas brutales de gente que le pegaría a homosexuales si los ve besándose en la calle, que su hijo no se casaría nunca con con una mujer de raza negra porque su hijo es bien educado. Cosas muy brutales en un país como ese. Bueno, en cualquier país, pero pegan. Un candidato que habla contra las mujeres. Entonces, alguien me decía, mire, pero es que ya con eso no lo eligen presidente. Pero ha crecido. En la última encuesta creció en intención de voto. Y en el sector de las mujeres. Entonces, Bolsonaro está parado ahí en medio de estas tres crisis. En medio de estas tres crisis está parado. Lo otro es que Fernando Haddad no ha logrado, primero, recibir todo el 32% que tenía Lula. Antes de ser detenido, Lula llegaba con una mochila en la espalda de 32% de favorabilidad. No se le ha traspasado ese 32%. No se le ha traspasado. Se le traspasó una parte, pero no tan importante. Y está la izquierda muy dividida porque está Ciro Gómez, que tiene el 10%, Gerardo Alckmin, que también es de la misma ciudad de Fernando Haddad, muerde un poquito y todo. Entonces aquí la expectativa que hay es, ¿sabe qué? Nos vamos a jugar a la segunda vuelta. Sin embargo, está pasando un fenómeno y es que Bolsonaro hizo una jugada económica muy apreciada por el mercado local. El mercado local nunca le ha apostado a favor del Partido de los Trabajadores, pero cuando la semana pasada anuncia a Paulo Guedes como el hombre responsable de la economía y de las finanzas, el mercado de Brasil voltea los ojos y aplaude. Y miren el crecimiento de las bolsas en el último tiempo. Y claro, la gente dice, mire, es que Bolsonaro es el candidato del mercado. No, yo no me quedo con eso solamente. Bolsonaro no es el candidato del mercado, es el candidato de la reacción de un sector que quiere golpear a la política tradicional de Brasil. Muchos lo comparan con Trump, porque tiene algunas cosas, es un poquito más pasado para la punta, dicho en chileno, con las cosas que dice. Trump eran las cosas que hacía más que decía. Hacía y hace barbaridades, pero bueno, en fin, no vamos a entrar a compararlo, pero se le compara por ser poco tradicionales de la política. Pero claro, lo interesante es que algunos ven en que a Trump le ha ido bien en economía. Entonces algunos dicen, una de esas, Haddad puede ser todo lo loco que ustedes quieran, pero quieren poner orden, que en Brasil y puede que vuelva al empleo, o que mejore el empleo, que mejore la crisis económica. Entonces, algunas mujeres incluso, bueno, será un tipo misógino, un tipo irrespetuoso con las mujeres, pero si va a volver la situación económica a mejorar en Brasil, votamos por él. Entonces, ahí que nombra a este ministro de Hacienda o a este asesor económico como su mano derecha, todo eso lo tiene hoy día disparado. Una cooperativa, una federación de comerciantes acaba de adherir esta noche. Es decir, se están produciendo una serie de adhesiones de aquí al día domingo que alguien me decía que es probable que vaya a llegar inclusive entre un 41 y un 42%. Esto es estimaciones de Brasil. Yo no le creo mayor cosa al dato que me dan. ¿Y por qué es? Porque le mandó una señal demasiado potente. Es decir, este tipo que se parece a Trump efectivamente en varias cosas. En la
forma disruptiva de manejar el discurso. Totalmente fuera de tiesto. Fuera de lo tradicional que uno espera. Claro. Esa corrección política, no dice las barbaridades que se le ocurren. Y encuentra eco para eso. Trump encontró, en una crisis del Partido Republicano y del Partido Demócrata, encontró piso y agua para su discurso. Y mire, llegó a la presidencia y mire cómo se apalanca y mire cómo se sostiene. Y claro, en tanto esté la economía tan de manera consistente en los Estados Unidos, Trump navegará con ese, yo no sé qué le pase finalmente en noviembre. Por el otro lado, Bolsonaro. Los brasileños la han pasado muy mal. La han pasado mal en los últimos tiempos. Venía un gobierno espectacular de Lula al comienzo, haber resuelto y haber incorporado, haber ayudado a 50 millones con el programa Hambre Cero de Lula, pero cuando se descubre esta situación del Partido de los Trabajadores, lo que ocurrió con Dilma y lo que ocurre porque a Lula no se le podía permitir exactamente por lo que lo terminaron condenando. Entonces, esto que finalmente extender el chicle finalmente y que era Fernando Haddad el que iba a terminar siendo elegido, le está haciendo mal. En un periodo en que yo creo que la segunda vuelta, si es que llegara así, todo indica que... 2 semanas después, ¿no? El 30 me parece. Sí. Si es que ocurre la segunda vuelta, pues van a aparecer todos contra Bolsonaro. Las encuestas hoy comienzan a proyectar que lo que decían que se podía derrotar a Bolsonaro con cualquiera de los candidatos, eso no es así. No cualquiera. No es cualquiera. Quiere decir que hoy están parados en un empate técnico. Yo miré la curva de salida de los dos candidatos. Y la curva de Bolsonaro va ascendiendo. Va ascendiendo. Sí, y Haddad está pegado. Y Haddad se pegó. Entonces, si tú sumas a Marina Silva, si tú sumas a Gerardo, si tú sumas a Ciro Gómez y sumas todo eso, dice, bueno, se podría armar un buen tinglado. Pero es un tinglado desde la política tradicional contra el hombre que hace la irrupción, contra el hombre de la disrupción. Por lo tanto, a Bolsonaro, diciendo menos, avanza más. Diciendo menos, avanza más. Porque ya comienza a buscar figuras muy sólidas que lo puedan acompañar. Como los técnicos en materia económica, por ejemplo. Es decir, si busca de alguna manera hacer un guiño a lo tradicional, desde el bolsonarismo, esta cosa tan heterodoxa, tan rara, pero si empieza a asociarse con personajes más tradicionales, más del establishment, y empieza a dar confianza, como lo ha hecho con los mercados, bueno, en la segunda vuelta sus opositores, sea cual sea, la van a tener muy difícil. Y además, Matías, agregarlo esto. En Brasil hay una particularidad política. Los términos absolutos no hay que considerarlos. El transfugismo también hace parte de la política de Brasil. Entonces uno dice, bueno, es que la gente definitivamente le va a costar muchísimo ubicarse con el ultra. Ya no hayan que hipérbole colocarle a la derecha de Bolsonaro. Pero no nos quedemos pegados pensando que es un ultraderechista. No. Es un ultra que quiere castigar al sistema político tradicional. Y si en esa envergadura él logra hacer una llamada y hacer una masa crítica de aquellas personas que son enemigos con el Partido de los Trabajadores, ahí va a encontrar el piso para poder hacerse más competitivo y en una de esas dar la sorpresa en Brasil. Una de esas también, yo me recuerdo mucho, todos nos acordamos de Trump, que decíamos, no, si no va a hacer nada de lo que dice. Y está haciendo paso a paso todo lo que ha dicho. Le falta el muro porque probablemente no tenga el dinero todavía, pero paso a paso ha ido haciendo lo que ha querido Donald Trump y no le ha ido mal, aparentemente, en su base de votación. Pero tiene otros problemas que no son menores de investigaciones personales. Don Libardo Buitrago, muchísimas gracias por venir a conversar sobre la vida pública. Gracias por colocar el foco en Brasil. Sí, y en Colombia, tu país. Además. ¿Crees que perjudicará la imagen del cardenal Sati el haber usado su derecho a guardar silencio en la Fiscalía? Hasta ahora, el 89% cree que sí, que le hará daño. El 11% que no. Hacemos una pausa. A la vuelta conversamos justamente sobre este tema de la Iglesia, estas declaraciones o no declaraciones que debía haber hecho y qué es lo que está ocurriendo. Ya volvemos aquí en Vía Pública. Ven la foto, el cardenal Sati. ¿Saben por qué? Han visto las noticias. Presentamos a Roberto Sánchez, vocero de los laicos en Santiago. Muy buenas noches, Roberto, gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Y a Cristian León, vocero de Voces Católicas. Muchísimas gracias también por estar aquí, Cristian. A ver, me gustaría saber, de entrada, ¿qué les pareció a ustedes la jornada de hoy, la actitud del cardenal Sati frente al fiscal? ¿Razonable, esperable, repudiable? En fin, me gustaría su calificación y su análisis. Yo no esperaba mucho de lo que iba a pasar hoy día, pero me pareció ver
espectáculo patético. Ver a llegar Esati saludando sonrientemente, escoltado por 3 abogados de alta connotación en sus labores de abogado, para que se sentara y no dijera nada. Yo creo que esto también fue un insulto a las víctimas, un insulto al pueblo de Dios. ¿A ti qué te parece, Cristian? Hay dos perspectivas. Uno desde la perspectiva esperable, ¿no es cierto?, a nivel del pueblo de Dios, digamos que se había dicho que iba a hacer una colaboración, ¿no es cierto?, en todo lo que le correspondería, y en ese sentido hubo solamente silencio. Y la segunda es la perspectiva que fue más jurídico-estratégica, que tenía que ver, ¿no es cierto?, con el silencio recomendable como estrategia jurídica, porque ellos están solicitando el sobreseimiento. Entonces, vale, tenía que ver un poco con eso de, bueno, si se va a hacer sobreseído no hay nada que investigar, lo que está es imputado, no es acusado, por lo tanto también hay todo un tema legal ahí que tiene que ver con una cosa leguleya. Yo creo que debió haber primado lo que esperaba escuchar el pueblo, lo que dices tú, ¿no? O sea, que escucháramos una respuesta desde ese ámbito, y se optó más bien por una estrategia de protección que es legal, pero no es lo que queríamos todos, quizás. Uno debiera esperar de un líder espiritual, de un pastor de una iglesia, fuera esta cual fuera, que tuviera una actitud de sentarse y decir, pregúntenme lo que quieran, puedo estar aquí 2, 3 días si ustedes quieren. Exacto. No tengo nada que callar, nada que ocultar. Parece aquí que se ocultará algo, eso es lo que se genera en esa sensación cuando lo que campea es la desconfianza. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que se crea más desconfianza cuando uno escucha a Esati decir voy a colaborar, vamos a poner todo a disposición, y vemos que se cierra, no entrega información. Es como reírse un poco de la gente, y creo que todavía cree que la gente le cree estos dichos que se contradice. Sigue pidiendo perdón y sigue guardando silencio. Entonces, él mismo dijo, la verdad no hará libre, pero yo veo que la verdad es que él no quiere decir absolutamente nada. Y eso a mí me da mucha pena. Pena por la gente que todavía espera y cree en verdad y justicia. ¿Cómo desde Voces Católicas pueden ustedes trabajar tratando de mantener el magnetismo, la invitación, la convocatoria, si los líderes actúan de la manera que lo vimos hoy? ¿Lo hace más difícil a ustedes o creen que el pueblo de Dios, como llamas tú, los fieles, son comprensivos por la estrategia jurídica que hay detrás? Bueno, no voy a meter el tema estadístico porque podríamos decir que la gente sigue creyendo. Hoy día nosotros hay un porcentaje importante que sigue creyendo en el mensaje. Nosotros somos defensores del mensaje de Cristo y de la figura de Cristo. No somos defensores de las aberraciones que ocurren en la iglesia, digamos. En ese sentido no tenemos ningún afán, ¿no es cierto?, de proteccionista ni prestar ropa, podemos decir, a la gente que se equivoca. Nosotros queremos que haya justicia, que haya verdad, que haya libertad, ¿no es cierto?, y que haya un montón de cosas que se han perdido en nuestra iglesia. En general, la estrategia, podemos decir que de Voces Católicas, nosotros llamamos siempre a la conversión y a recuperar en la iglesia la dimensión místico-profética, ¿no es cierto?, que es la que ha caracterizado a Jesús maestro, a Jesús profeta. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dar con fuerza y reavivar, ¿no es cierto?, a pesar de las vicisitudes. Si tú me preguntas si empaña o no empaña, claro que empaña. Claro que empaña. Lo hace más difícil. Lo hace más difícil, si las causas segundas. La labor que ustedes dos hacen de distintos ámbitos. Exactamente, es más compleja. Lo hace más compleja. Sí. Y cuando ustedes conversan con líderes, con autoridades de la Iglesia Católica, me imagino que en representación de las organizaciones tienen la oportunidad. ¿Qué les contestan cuando ustedes les dicen a los sacerdotes, saben, muchachos, nos hacen más difícil la pega, por así decirlo? Asociaciones de laicos, nos vamos a quedar sin miembros. ¿Qué les contestan? Mira, yo creo que hoy día, lo que pasa es que en la jerarquía hay mutismo, hay un silencio. ¿Nadie saca la voz? No saca la voz. No. Ha quedado en silencio. Sí, Pero yo creo que Sí. Creo que hay un problema también de la propia jerarquía hoy día. Hoy día la jerarquía no logra entender en la crisis en que está y no puede entender que hay espacios para poder empezar a expresar la problemática hoy día. Hoy día hay un hermetismo. Vemos una jerarquía eclesiástica que está absolutamente pasmada y no logra entender los procesos. Hay declaraciones, hay entrevistas, se dice una cosa, se pide perdón, y la gente no va entendiendo. Hoy día nosotros, ninguna persona de la jerarquía nos ha llamado a conversar.
Hoy día este es un problema jerárquico producido por la jerarquía y que no logra entender que uno de los canales de esta restauración de la Iglesia chilena parte desde el laicado. Ahora, es una responsabilidad también de la autoridad máxima de la Iglesia, que es el Papa, que ha pedido tiempo, pero se ha tomado su tiempo también, pues. Sí, pero mira, yo veo... Porque están todos renunciados, entonces son autoridades que están renunciadas. Eso tampoco ayuda mucho, ¿no? Sí, mira, pero dentro de todo, de este panorama que es un poco oscuro, yo quiero hablar de que hay una luz de esperanza, en el sentido de que todo este momento de silencio de la jerarquía ha permitido, ¿no es cierto?, que los movimientos laicos empiecen a florecer, que empiecen a empoderarse, que empiecen a poner la voz, que empiecen a dar la cara. Y en ese sentido yo creo que es bastante bonito toda esa contracorriente que se ha ido armando, ¿no es cierto?, a partir de un hecho nefasto, lamentable, deplorable y condenable, que hoy día estemos nosotros, ¿no es cierto?, apareciendo con fuerza los laicos. ¿Qué pasa en las bases de los laicos? Olvidémonos un segundo de la jerarquía, olvidémonos incluso de los sacerdotes y veamos las bases. ¿Tienen alguna estadística, alguna percepción desde sus asociaciones si la gente está participando, está volviendo de alguna manera o está retirándose más bien? ¿Hacia dónde es el flujo? Yo creo que la gente, el laicado, está mirando con atención lo que pasa. Hay mucha gente que ha dado un paso atrás, está mirando lo que pasa para volver a entrar o sencillamente quedarse afuera. Ve lo que pasa y todavía le cuesta dar el paso de que es parte también de la solución. Nosotros como laicos somos parte de la solución, no somos... no somos... De Júpiter. No, claro. Y cuando nosotros nos organizamos como Voces Católicas, como también los laicos a nivel nacional nos hemos organizado, también estamos dando una señal de participación, de abrir espacio. Nosotros nos autoconvocamos, esto fue absolutamente espontáneo. Y hoy día estamos casi en todo Chile. Entonces, hoy día nosotros estamos trabajando para un sínodo laico en el mes de enero. Entonces, hay gente que está volviendo. Parte de uno de los problemas y graves, y el gran problema probablemente son los abusos y no haber tomado las decisiones correctivas en su momento de parte de las autoridades. Un problema grave y el más. Pero respecto a esta iglesia que está bastante en decadencia en alguna parte y su relación con los laicos, ¿no los tomaban en cuenta? ¿Era parte de un problema de una iglesia divorciada entre, por así decirlo, el pueblo de Dios que llaman ustedes? O sea, yo creo que si podíamos reducir a un elemento lo grave de la iglesia, el problema que ha tenido, así como un elemento como un denominador, es la palabra clericalismo. Sí. El clericalismo, básicamente, de parte tanto de los fieles que han delegado, incluso hasta las conciencias, ¿no es cierto?, en los sacerdotes, y los sacerdotes también que han hecho gala también de mutismo, de no dar cuenta, de poca transparencia, ¿no es cierto?, y de una jerarquía muy poderosa y muy encerrada en sí misma. Y eso pudrió mucho todo también. Sí, ese es como yo creo el factor más decisivo quizás de todo, que hay mucho multifactorial, digamos, pero esa yo creo que es un elemento que es radical, así como... El presidente de la República viaja pronto a estar con el Papa. Escuché, no sé si escuché mal, que se va a tener una reunión muy larga. No es una reunión protocolar, sencillamente que se intercambian un recuerdo, muchas gracias, el rosario y la foto con los nietos. Entiendo que es una reunión de varias horas. ¿Es así? ¿Ustedes tienen noticias? Yo la información es lo que he leído. Perdón, la información que yo tengo es que va a ser un encuentro corto, no va a ser... nosotros esperamos también como laicos que el presidente nos represente y también ponga en la mesa la preocupación del laicado de todo Chile. ¿Van los laicos? ¿Nos han invitado? Nosotros, nadie se nos ha contactado, ni desde la Presidencia de la República, ni del segundo piso. Nada. No se oye para. Perdón, tú estás diciendo... Al viaje que es el presidente... No, pero la presidenta de Voces Católicas de nosotros, la María Paz Lagos, estuvo con el Papa y lograron intercambiar algunas palabras y en un encuentro que hubo esta semana. Ustedes estuvieron cuando estuvieron los obispos en Roma también. Sí, también estuvo. ¿Y van ahora a este viaje? Porque es interesante que... No, en este viaje no. En una de esas, la versión que leí yo es la correcta y el Papa quiere tener una reunión larga con el presidente Piñera, quizás para que el presidente también le cuente cómo lo ve él desde su perspectiva. En una de esas es interesante que los laicos también vayan y estén en esta reunión. Yo creo que hoy día somos los grandes ausentes. Primero estuvieron las víctimas. Sí. Después estuvieron los sacerdotes también víctimas. Claro. Y yo creo que aquí la pata que falta es el laicado. Que el Papa se junte y nos conozca y que escuche de primera fuente qué es lo que nosotros esperamos de esta nueva iglesia. Nosotros somos parte de la solución.
nosotros no somos, como por ahí hemos escuchado algunas críticas, que nosotros queremos destruir la iglesia. No, nosotros queremos ser parte de esta reconstrucción que es importante desde el laicado. Perfecto. Yo le quiero agradecer a Cristian León y a Roberto Sánchez por estar esta noche aquí en una jornada que ha sido... Perdón, Mati, antes de terminar, te traje un regalo, se llama, que es la verdad, que hoy día en estos tiempos es súper importante la verdad ante todo. Es de José Comblan, un gran filósofo y teólogo belga. Te quiero agradecer. Y bueno, y en este día, que es un día difícil para los miembros de la Iglesia Católica, porque uno de sus líderes tiene una actuación que podrá ser recomendable desde el punto de vista jurídico, pero muy poco comprendida por la sociedad. De hecho, ustedes dos, representantes del laicado, de alguna manera, no lo logran entender y es muy difícil, de verdad, comprenderlo. Hay que esperar, porque tampoco hay que ser injusto. Esati no está acusado de nada, sino que sencillamente estuvo citado como un inculpado en una investigación que se lleva adelante. Gracias a los dos por estar en La Vía Pública. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Les parece? La respuesta o los resultados a la pregunta que les planteamos hoy al principio: si crees que perjudicará la imagen del cardenal Esati el haber usado su derecho a guardar silencio en la Fiscalía. El 89% cree que sí, que le perjudicará. El 11% restante dice lo contrario. Vamos a nuestro portal de noticias a revisar los contenidos destacados. Evo Morales Saima. El impacto político en Bolivia luego del fallo eso es muy interesante, porque las tensiones políticas se hacen sentir. Hay una crujidera política en Bolivia que es muy importante de tener en cuenta, tenerlo muy presente por la interlocución que en algún momento se pueda producir con alguien, con algo, respecto de una eventual negociación. En algún momento hay que acercarse. No vamos a pasar 1000 años dándonos la espalda. Son nuestros vecinos. Así que muy atentos. Y ahora el resto de contenidos, que hay muchísimo aquí en uno de los portales más vistos de Chile. Vamos a ver la temperatura. Yo no quiero, adivino. 11 grados. 10,5. No estuve tan lejos. Despejado. Mañana, mire, verano. Esto es verano total, parcial. Jueves 29 grados. Y el viernes 23 máximas que se espera para la región metropolitana. ¿Qué ciudades tocan hoy? Una del norte, una del sur. Esta parte es la más entretenida. Mire, Porvenir. Iquique. Esto es Porvenir Magallanes, ¿no? Aquí hay mucho magallánico. Este es el Porvenir de Magallanes. Puede haber más de un Porvenir. Nublado, 11 grados la máxima, 21 grados en Iquique. Qué maravilla esta amplitud geográfica, amplitud térmica, amplitud total que tiene nuestro país, ¿eh? Así que a los magallánicos de Porvenir que nos ven, y a los iquiqueños también, allí están los pronósticos del tiempo, y los saludamos desde aquí, desde la televisión pública, naturalmente. Y un día como hoy, ¿sí?, de 1947, nació Brian Johnson, el actual vocalista de AC/DC. Este británico de 71 años llegó al grupo para suceder a Bon Scott tras la muerte de este en el año 80. Johnson aportó con un tono distinto, según los expertos, del cual yo no soy parte, naturalmente, un tono distinto a las canciones de esta agrupación, y rápidamente entonces se transformó en una voz estrella, con una voz innovadora para el rock de la época. Debutó con el álbum Back in Black, precisamente el que escuchamos de fondo. Bueno, sí, bueno, muy bueno. Que no les gusta esa música, hay que reconocer que lo que es bueno es bueno. Johnson, recordemos que tuvo que suspender su carrera de manera indefinida cuando le diagnosticaron problemas auditivos. ¿Qué es eso para un músico? Pero hace poco, para buena noticia de los fanáticos, fue visto junto al resto de la banda en los estudios donde han grabado sus discos anteriores, lo que abre una pequeña luz de esperanza a los fanáticos de AC/DC, escuchar su inconfundible voz en el próximo disco de AC/DC con Back in Black. Entonces, un clásico. Despedimos Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.